Bueno, pues buenos días a este acto que se ha tenido que retrasar un poquito desde el Instituto de la Mujer, este acto que se llama Género y Cambio Climático, un diagnóstico de situación. En este acto de hoy lo que queremos hacer es inaugurar una línea de trabajo que nos parece fundamental, que vamos a llevar a partir de ahora en el Instituto de la Mujer, que es la de género y cambio climático. Y la queremos inaugurar con este pequeño conversatorio en el cual también hablaremos un poco del informe que hemos presentado, que se llama Género y Cambio Climático, un diagnóstico de situación, y que se comenzó a elaborar en el último trimestre de 2019 a petición del Instituto de la Mujer y ya con la vista puesta en la apertura de esta nueva línea de acción y línea de trabajo. Y si abrimos esta nueva línea de trabajo es porque sentimos la necesidad desde el Instituto y desde el Ministerio de Igualdad de unir dos de las principales prioridades a las que creo que se enfrenta a la sociedad de hoy, y es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por una parte, una igualdad a la que todavía le queda mucho camino por recorrer, y por otra parte la lucha contra el cambio climático, dos de los principales desafíos a los que nos enfrentamos, como digo, y sin embargo creo que no se ha hecho todavía mucho desde la institución, aunque luego Valvanera nos contará lo que se está haciendo en este momento, pero creo que hay un camino mucho más largo recorrido ya desde el feminismo, desde las asociaciones ecologistas, que ha finalmente constituido esa rama del ecofeminismo que ahora queremos incorporar al Instituto de la Mujer. Pero creo que hay un largo recorrido desde las instituciones todavía por delante. En el informe que hemos presentado y que se colgará en la página web, que se ha realizado, como digo, desde el Instituto de la Mujer, busca analizar en común ambas cuestiones y definir sinergias, nexos de unión, para definir también maneras de acciones conjuntas y ahondar en el conocimiento que es necesario para determinar la relación que existe entre género y cambio climático y darle un enfoque integral y transversal. Durante el tiempo transcurrido desde que se comenzó a realizar este informe han ocurrido dos cosas que hay que mencionar, que han sido la celebración de España, en España, de la COP25 y sobre todo la pandemia del COVID-19, que creo que nos ha demostrado que lo que nos queda por andar todavía en cuanto a la igualdad efectiva y también la necesidad de la lucha por la justicia climática, que es uno de los objetivos que como sociedad no podemos postergar por más tiempo. El estudio realiza un profundo análisis con perspectiva de género de las políticas climáticas implementadas hasta el momento, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, como a nivel internacional, y creo que va a ser un instrumento muy útil para las personas interesadas en la legislación que se está implementando desde esta perspectiva. Y para que también podamos generar herramientas, implementar herramientas que tengan siempre presente el enfoque de género, herramientas que luchen por la justicia climática y contra el cambio climático y que tengan siempre presente el enfoque de género, que es una de las cuestiones que más nos preocupan desde el Instituto de la Mujer, no solo en relación al cambio climático, sino en general a las perspectivas, la transversalidad del enfoque de género. El informe llega hasta este año, hasta junio, justamente hasta este mes. Incluye las últimas actualizaciones y acciones desarrolladas en las políticas climáticas, mostrando cómo va calando en ellas el enfoque de género, pero todavía lo que nos queda por avanzar y la dificultad de introducir en todas las políticas este enfoque. Se ha realizado, como digo, una exhaustiva revisión de multitud de fuentes documentales que pueden ser, como he dicho antes, muy útiles para quien esté interesado en el tema y como instrumento para el desarrollo de las políticas climáticas necesarias. Para la realización de este estudio hemos contado con la ayuda de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña Valvanera Ulargui, que nos va ahora a explicar un poco las políticas de su departamento, la colaboración que nos han ofrecido para la realización de este informe y, bueno, un poco las perspectivas que tienen de colaboración también con el Instituto de la Mujer y la preocupación que tienen por la incorporación de la perspectiva de género a las políticas contra el cambio climático. Pues te paso el micrófono para que nos cuentes. Muchas gracias por asistir y por estar aquí hoy.
Muchísimas gracias por invitar a la Oficina Española de Cambio Climático a acompañaros en la presentación de este informe que evidentemente intenta avanzar, ¿no?, entre la igualdad entre hombres y mujeres en una situación de cambio climático, en una situación de clima cambiante, que es uno de los temas y uno de los retos sistémicos que tenemos desde hace muchos años en nuestro país. Es también parte de la respuesta que tenemos que dar a la crisis sanitaria y social que estamos viviendo estos días con el COVID-19, porque son crisis que están relacionadas, son crisis que han puesto de manifiesto cómo tenemos que pensar la manera en la que estamos consumiendo, la manera en la que nos movemos, la manera en la que estamos calentando nuestros hogares, es decir, en definitiva, el modelo que tenemos en la actualidad, que se ha convertido en un modelo insostenible porque pone en riesgo no solamente a las personas, sino también a los recursos naturales de los que dependemos, ¿no?, para un futuro. El trabajar en medio ambiente, el trabajar en cambio climático, respondiendo a la crisis sanitaria y poniendo también las cuestiones de género en el centro de la acción política, va a ser siempre una respuesta reforzada, va a ser una respuesta en positivo para poder avanzar, ¿no?, ante los retos, como digo, inmediatos, pero sobre todo también ante los retos globales. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo estamos o cómo se planteó también este informe? Pues estamos en un proceso de reflexión, ¿no?, en un proceso donde tenemos que repensar la mejor manera, no solamente, como decía anteriormente, de salir de esta crisis, que evidentemente es el centro de atención ahora mismo del Gobierno, pensar en las personas, pensar en los empleos y pensar de manera inmediata, ¿no?, en dar solución a una crisis, a una pandemia sobrevenida que veníamos ya avisando, ¿no?, en foros internacionales de los impactos que podía tener el cambio climático y que se podían, ¿no?, materializar, ¿no?, en diversas situaciones, pero que no estábamos todavía preparados para responder. Con lo cual, lección clara es la anticipación, lección clara es hacer caso a la ciencia y lección clara es que las políticas, y este informe, como bien se recoge, integrar, ¿no?, la respuesta de toda la sociedad. Es importante poner en valor la respuesta que podemos aportar hoy en día, ¿no?, desde las diferentes administraciones, pero es muy importante poner en valor cómo tiene que cambiar la gobernanza para responder tanto a la crisis sanitaria como a la crisis climática a la que nos enfrentamos. En este contexto, desde la Oficina Española de Cambio Climático, que trabajamos, ¿no?, en las COPs, ¿no?, en las conferencias de las partes desde hace muchísimos años, ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, identificando en el Foro de Naciones Unidas la necesidad, ¿no?, de un enfoque de género en todas las políticas de cambio climático, y las razones son evidentes. Primero, las mujeres y las niñas son más vulnerables a los impactos tanto físicos como a los impactos económicos que se producen en un cambio climático constante, en un cambio climático que todavía no le hemos visto la cara, ¿no?, más virulenta, sino que poco a poco, ¿no?, vamos viendo como las proyecciones que los científicos nos decían que se iban a cumplir en 10, 20 años ya las tenemos encima de la mesa. En España hemos sufrido tornados, danas en los últimos meses, ya no últimos años, mucho más virulentos de los que nos anunciaban, ¿no?, las proyecciones científicas. Con lo cual, conscientes del reto que tenemos por delante, las políticas de género siempre han estado, ¿no?, en la Convención Marco de Cambio Climático como uno de los retos, ¿no?, abordar. Nos obligan a hacer planes de género e integrarlos de manera transversal. Nos obligan también a poner en valor cómo las mujeres y las niñas, no solamente desde esa perspectiva de vulnerabilidad que se ve en todas las regiones, especialmente en los países en desarrollo, que muchas veces vienen también provocadas, ¿no?, por roles culturales y por roles democráticos diferentes, sino cómo podemos ser agentes del cambio, o sea, cómo las mujeres que somos agentes importantes en la sociedad, cómo las mujeres que tenemos un importante rol en las políticas sociales, en las políticas económicas, podemos realmente, ¿no?, aportar lo mejor de nosotras en esta situación y en estos contextos. De esa manera,
una vez que tenemos claro, ¿no?, dónde situarnos, lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Lo que tenemos que hacer es que esa visión de conjunto, como digo, reforzada desde el ámbito internacional, reforzada desde la experiencia que tenemos en España, ¿no?, cómo podemos realmente aterrizarla en políticas efectivas, porque cuando consigamos políticas efectivas de lucha contra el cambio climático, integrando el enfoque de género, conseguiremos políticas efectivas en términos también de desarrollo económico, de crecimiento, y reduciremos las desigualdades, ¿no?, que tanto nos preocupan, tanto en los meses inmediatos después de esta crisis, que hemos visto cómo las mujeres, ¿no?, han dado una respuesta potente. Más del 70% de la respuesta a la crisis del COVID en España ha venido también de la mano de las mujeres. Cómo esas mujeres no podemos ponerlas ahora mismo en el impacto superior, ¿no?, a retos, efectos que nos pueden venir, ¿no?, en los próximos meses. Con lo cual, integrando este enfoque en las políticas activas, en las políticas que estamos poniendo encima de la mesa desde el Gobierno, podremos llegar, como decimos, a soluciones de descarbonización de la economía, porque sabemos que cumplir con el objetivo del 1,5 grados va a requerir una transición ordenada, pero una transición a esa neutralidad climática que viene de la mano de numerosas oportunidades, y cómo podemos también poner políticas e instrumentos, ¿no?, en todos los diferentes niveles de la administración pública. Medidas importantes, ¿no?, que teníamos el compromiso de sacar en los 100 primeros días, tal como nos mandató el Consejo de Ministros que declaró la emergencia climática y ambiental en España. Como decimos, políticas importantes en materia de mitigación, de adaptación, pero también en materia de transporte, de consumo, de transición justa, las hemos puesto encima de la mesa, ¿no?, en los últimos meses. Son políticas muy participadas, son políticas muy consensuadas con todos los ministerios y con toda la sociedad. El debate público y las demandas tanto de jóvenes, que son realmente uno de los ámbitos de preocupación, ¿no?, importantes para los meses por venir y los años, ¿no?, que tenemos delante de nosotros, se han puesto, ¿no?, en el centro de estas medidas. Muy brevemente, antes de despedirme, señalar la importancia del proyecto de ley de cambio climático que hemos enviado al Congreso hace unos días. Señalar la importancia de este proyecto de ley porque lo que va a hacer es acompañar de una forma institucional a todo el resto de políticas sectoriales y a todo el resto de políticas empresariales y sociales que se tienen que poner en marcha en los próximos años, acompañando, como decíamos, a esa evidencia que tenemos delante del cambio climático, que lo que va a ayudar es, sobre todo, a tener mejores ciudades, a tener mejores ciudadanos y a tener mejores empresas. El componente de acompañamiento de la Administración es importante, el componente de poner encima de la mesa los objetivos cuantificados hacia donde nos tenemos que dirigir es una obligación de gobiernos responsables para poder acompañar esa transformación que, como digo, va a venir acompañada de importantes oportunidades, no solamente porque lo digamos en los estudios que hemos hecho macroeconómicos para acompañar a esta ley y al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y al Plan Nacional de Adaptación, sino porque realmente en términos de empleo, en términos de crecimiento económico, los números salen a relucir. En todos ellos está el foco puesto también en las políticas de género, porque realmente tienen que ser las que avancen, ¿no?, en esta dirección. En el proyecto de ley de cambio climático es uno de los principios rectores de todas las políticas que se inspiran en este proyecto, que, como digo, habla de energías renovables, habla de eficiencia, habla de transporte, habla de ciudades, habla de transición justa en términos positivos, de cómo acompañar a aquellas comarcas y a aquellas industrias que tienen que dar un giro más radical en su manera de producir, y apuntando, ¿no?, a esa mayor empleabilidad que va a ser necesaria en esos territorios. Esa anticipación lo que ayuda es a no dejar a nadie atrás. Esa anticipación a lo que ayuda es a que podamos programar con la mano de todos los agentes sociales, ¿no?, un mejor cambio y una mejor adaptación a todos estos impactos. El Plan Nacional de Adaptación también está colgado a consulta pública, está muy relacionado también con el informe. Es muy importante la línea que hay de cambio climático y género, porque realmente pone encima de la mesa los puntos que hemos resumido, ¿no?, en esta presentación, la importancia del rol activo de la mujer, del talento de la mujer y la necesidad de reducir esas desigualdades. Como decíamos, seguiremos trabajando porque ahora hay que materializar muchas políticas sectoriales, hay que materializar toda la lista que tenemos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el siguiente paso después de la ley. La ley inspira las políticas, marca objetivos y acompaña
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima identifica políticas y medidas que tenemos ahora el reto de poner en marcha. Ese reto es un reto compartido y es un reto donde trabajaremos de la mano de todos los ministerios, pero muy especialmente con el Ministerio de Igualdad. Y agradeceros enormemente la presentación de este informe que nos va a ayudar a todos, ¿no?, a aterrizar, a implementar y a conseguir los objetivos que nos hemos puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Valvanera. Y efectivamente, es un éxito la propia existencia del Ministerio y de la Oficina Española para el Cambio Climático demuestran que, que el Gobierno se está tomando en serio esta cuestión, pero como decía antes, las instituciones van por detrás, aunque solo sea una cuestión de tiempo, de las organizaciones, tanto feministas como ecologistas, que hace tiempo que definieron una rama tanto del ecologismo como del feminismo, que es el ecofeminismo, que ha entrado por derecho propio, y no solo ha entrado ahora, sino que algunas teóricas ya vienen señalando que tiene una larga tradición y una larga genealogía dentro del propio feminismo. En ese sentido, quería reseñar o resaltar algunas de las conclusiones del informe, ahora que tengo aquí un lío de papeles, simplemente muy brevemente algunas de ellas, como por ejemplo que las mujeres y niños y niñas pueden tener hasta 14 veces más probabilidades de morir en caso de desastres naturales en los países con mayor desigualdad de género, que el 80% de personas refugiadas climáticas son mujeres. Y una cosa en la que es importante incidir es la mayor sensibilidad que el estudio deja muy clara de las mujeres a las cuestiones de la ecología. Por ejemplo, que el 72% de la población española considera importante la incidencia del consumo sobre el cambio climático, pero que el 77% de las mujeres frente al 67% de los hombres son sensibles al consumo responsable, al consumo que apoye la sostenibilidad, y en el mismo sentido el 86,2% de las mujeres considera muy importante la sostenibilidad de los productos de alimentación que compran, frente al 72% de los hombres. Es decir, que también se refleja una mayor sensibilidad de las mujeres. No solo las mujeres son más propensas a sufrir las consecuencias del cambio climático, como advierten todos los estudios, sino que son más sensibles también, y quizá por la misma razón, a estas consecuencias, ¿no? Igualmente se manifiesta una mayor tendencia de las mujeres a separar residuos, a utilizar el transporte público y a ser conscientes también de la importancia de utilizar, no solo por otras razones, sino a ser conscientes de que es importante utilizar el transporte público, a utilizar coches compartidos, a preocuparse de compartir los vehículos privados, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a pasar la palabra a Cecilia, no tengo aquí tu apellido, perdóname, Carballo, que nos va a hablar del trabajo de Greenpeace para incorporar la perspectiva de género para luchar contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. En este sentido, creo que venís haciendo un trabajo importante y sobre todo en la incorporación de la perspectiva de género a las acciones y los trabajos que venís realizando. Pues muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación, porque la verdad es que es un lujo poder salir de casa nuevamente para presentar o participar de algo que no sea un webinar, con lo cual pues eso también te da una sensación de compartir con otras personas intereses. Esta parte yo creo que a las personas que estamos aquí la verdad es que nos ha alegrado. Luego agradecer al Instituto de la Mujer y al propio Ministerio la invitación, porque bueno, creo que llevamos ya mucho tiempo tratando de incorporar a las agendas ambientales las cuestiones de género y las perspectivas ecofeministas, y poco a poco pues este país va dando pasos para avanzar. Es cierto que hasta ahora estas incorporaciones se han dado más desde la agenda medioambiental, es decir,
Yo creo que también los propios avances, ¿no?, derivados de la COP de Lima y la incorporación de la perspectiva de género a la agenda del cambio climático ha hecho que estos temas se hayan tratado más desde ese lado. Lo que hoy es el Ministerio de Transición Ecológica, la propia Oficina Española de Cambio Climático, para nosotros la verdad es que este estudio que hoy se presenta pues ha sido una excelente noticia. Una excelente noticia cuando se realizó en el mes de diciembre, y esta revisión que creemos que es tremendamente pertinente, ¿no? El desarrollo al final de políticas públicas de cambio climático en sus distintas derivadas que nos permitan seguir avanzando hacia la justicia social y no solo la justicia ambiental, creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, tiene que ser una de las piezas angulares de cualquier gobierno progresista. Y al final el reconocimiento de que los problemas son comunes en ambas agendas, pues nos permitirá también pintar el futuro sin dejar a la mitad de la población atrás, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? Por lo tanto, bienvenidas todas las soluciones y bienvenido el planteamiento de este estudio. Sí que me gustaría resaltar algo que recoge el estudio y que yo creo que es importante para todos los actores que hacemos pedagogía sobre estos temas, ¿no?, que es por qué la agenda de las mujeres es imprescindible en la lucha contra el calentamiento global, ¿no? Y en el estudio yo creo que queda bastante claro, pero bueno, sí que quiero reseñarlo porque es de lo que partimos, ¿no?, o lo que hace que organizaciones como la que represento, como Greenpeace, pero el conjunto de organizaciones sociales, yo creo, y ya muchas medioambientales lo vayan incorporando, ¿no? Por un lado es porque desde el punto de vista de la contribución del cambio climático, o el papel, digamos, y el rol de mujeres y hombres es diferenciado, ¿no? Y esto lo comentabas porque aparece en el estudio, ¿no? Pero la relación, digamos, desde el punto de vista de las afecciones o de cómo la pobreza afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, cómo el acceso de agua o el acceso al agua potable incide de manera diferenciada también sobre unas u sobre otros, cómo la lacra del deterioro de los recursos naturales se ceba constantemente sobre los grupos de mujeres, sobre los grupos vulnerables y por ende sobre las mujeres, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con el acceso a la energía o con las condiciones de salubridad de muchos hogares, ¿no? No solamente en los países desarrollados o del sur ya global, ¿no? En España, por ejemplo, podemos hablar de pobreza energética y volvemos a ver que existe una feminización, ¿no?, de la pobreza energética por la propia situación de partida de las mujeres, al tener pensiones más bajas y al tener condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, el reconocimiento o el poner en valor esta situación yo creo que es importante. También es importante, y esto lo ligo con lo segundo, es entender que el impacto es diferenciado, ¿no? Y el impacto es diferenciado porque bueno, la parte de pedagogía yo creo que también está bien, es decir, la crisis de la COVID-19 nos ha vuelto a plantear cómo estos problemas nos afectan de forma distintas a unas y a otros, y cómo al final, insisto, cuestiones siendo problemas globales, porque el cambio climático es un problema global o la pandemia ha sido una crisis sanitaria de índole global, en función, digamos, de la pertenencia de nuestra clase y de nuestro género, pues nos vemos afectadas de manera distinta, ¿no? Por lo tanto, la afección de los problemas es universal, pero la capacidad de resiliencia, de afrontar los mismos o de abordar los mismos es distinta, ¿no? Y esto también es importante. Cuando uno analiza bueno, el origen y las estrategias de lucha contra el calentamiento global o del cambio climático, y cuando incorpora o también trabaja desde las perspectivas de las políticas de igualdad, ¿no? Y esto se relaciona con un tercer elemento que también está, yo creo que bien recogido en el informe, que tiene que ver por un lado con la concienciación y con las relaciones de poder, porque no solamente es cómo accedemos a los recursos, sino cómo estos se distribuyen, ¿no?, y quién los controla, ¿no? Y esto no es baladí a la hora de establecer estrategias. Sabéis que Greenpeace es una organización de denuncia, pero bueno, antes de denunciar las situaciones o de analizar los problemas a los que nos enfrentamos o enfrenta la humanidad,
también entendemos que las soluciones, como decía al principio, no pueden dejar a la mitad de la población detrás, ¿no? Por lo tanto, las soluciones, lo comentaba también Valvanera, como representante de la Administración, bueno, ilustrando los pasos que se van dando, pero insisto, las estrategias deben de incorporar el enfoque ecofeminista, ¿no? Otra de las cuestiones que aparecen en el estudio y que también compartimos desde Greenpeace es esa idea de que la degradación del medio ambiente y la subordinación y la opresión de las mujeres tienen el mismo origen. O sea, al final el sistema patriarcal, que de alguna forma sostiene el sistema capitalista tal y como lo conocemos, pues sostiene ambas cuestiones. Por lo tanto, no podemos plantearnos abordar una transición con justicia social sin desmontar los patrones de producción y consumo que han permitido que durante los 2 últimos siglos la situación sea la que tenemos, ¿no? Es decir, son problemas que se retroalimentan. Los próximos 10 años son fundamentales tanto para la lucha y la agenda feminista como para la agenda del cambio climático. En el caso del cambio climático, la ciencia no somos, insisto, ni los expertos que están dentro de la Administración ni las organizaciones ecologistas, sino que la comunidad científica ha establecido digamos, cuáles son los problemas asociados a la situación de deterioro de los recursos y el calentamiento del planeta, y tenemos un tiempo muy limitado. Yo creo que hay que ver las cosas como una oportunidad y pese a la gravedad también de lo que está ocurriendo. Es muy importante, por ejemplo, ahora que todas estas políticas que se están desarrollando y que van, por un lado, a vincular lo que van a ser las ayudas a la reconstrucción post-COVID y a un nuevo escenario, ¿no?, que tiene que revisar los modelos productivos y avanzar hacia esa transición ecológica de nuestra economía y hacia una descarbonización completa, pues incorpore todas estas cuestiones, ¿no?, y tenga estas miradas a la hora de plantear no solo las estrategias de adaptación, sino que se haga una revisión en profundidad de lo que son las políticas de empleo, las políticas activas. Yo creo que sí que se ha avanzado, por ejemplo, la propia estrategia de transición justa o los convenios de transición justa que se están ahora mismo, bueno, discutiendo, ¿no?, o se han lanzado estos procesos de consulta, sí que han hecho un esfuerzo por incorporar esta perspectiva ecofeminista y por valorizar y hacer visible una gran parte de lo que no es visible, no está remunerado y además no entra, ¿no?, dentro del PIB, que es uno de los grandes problemas también que tenemos a la hora de plantear estas estrategias. Entonces, bueno, esa parte pues yo creo que es necesaria, pero nos queda todavía mucho por hacer. Creo que el margen de mejora para incorporar todas estas cuestiones a muchas otras políticas sectoriales pues es una asignatura todavía bastante pendiente. Cuando hablamos en materia de agua, en materia de gestión de residuos, la propia estrategia de economía circular recientemente aplicada pues nos deja mucho margen de trabajo. Insisto, ver cómo se va a hacer el aterrizaje del plan de adaptación, no solo desde la AGE, sino luego ver un poco cómo se aterriza en las distintas comunidades autónomas y cuáles son las palancas y los resortes que tenemos para poder poner eso en marcha, pues es otro de los elementos, ¿no? En Greenpeace lo interesante de la organización es que tiene esta capacidad de ser una organización internacional, por lo tanto, bueno, pues esos espacios de gobernanza de las COP, las intercops o de estos espacios internacionales, sí que lleva tiempo la organización haciendo un esfuerzo por vincular ambas agendas, tanto la agenda derivada de Beijing como la propia agenda climática, y es una organización muy impulsora o cómplice, digamos, de todos estos avances a esos niveles, insisto, más de gobernanza en el ámbito multilateral. Luego, efectivamente, somos una organización que empuja, denuncia y seguirá un poco trasladando la necesidad de luchar contra la crisis de biodiversidad y favorecer las salidas a la emergencia climática con políticas activas que incluyan esta dimensión relativa a la justicia social. Por lo tanto, todos nuestros trabajos en materia de economía circular, los referidos a la ley de cambio climático, a las estrategias de transición justa, a la pobreza energética, cuestiones de eficiencia energética, van a incorporar o están un poco orientados a incorporar y a valorizar el papel de las mujeres.
y hacer diagnósticos diferenciados, porque muchas veces el problema es que en la medida en la que no existen los diagnósticos diferenciados, pues luego las soluciones están ya capadas. Y siempre reproducen roles, estereotipos y modelos que todos sabemos que no nos llevan a buenos puertos, ¿no? Ahí también nos encontraréis o nos encontraremos, o como Greenpeace estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Y ya por ir un poco un paso más allá, en el ámbito local, pues es cierto que a través del voluntariado de nuestra red de activistas estamos trabajando también la perspectiva ecofeminista pues en lo que son nuestras propias acciones de Greenpeace, que son muy identitarias y que tienen también un poco que ver con el número de personas que son activistas, que acceden a esos puestos, o sea, digamos que trabajamos a distintos niveles, con iniciativas que se están promoviendo en el ámbito local y que, insisto, tienen más que ver a lo mejor con cuestiones de índole productiva, con grupos de mujeres, pues mujeres ganaderas, agricultoras ecológicas, ver un poco si efectivamente desde el punto de vista del mercado se accede en igualdad de condiciones, ¿no? O si a la hora de plantear condiciones que favorecen la comercialización, los circuitos cortos, todas estos grupos, insisto, desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista de los tiempos, pueden competir en igualdad de condiciones con estructuras productivas que ya estaban instaladas, es decir, y son ejemplos y están ahí, yo creo que son interesantes, o denunciando y poniendo en valor, que lo comentarán ahora, yo espero, ¿no? Pues cómo la pobreza energética tiene que tener una mirada especial y, por tanto, pese a que se están haciendo igual esfuerzos desde las administraciones por revertir esta situación, hay que ser todavía mucho más sagaz, ¿no? E incisivo, porque es evidente, ¿no?, a quienes bueno, pues lacra, ¿no?, año tras año. Y eso es un poco lo que hacemos. Desde el punto de vista de la gobernanza de la institución, también hemos aprendido desde el 2013 que empezamos a trabajar en esto. Yo creo que también eso ha sido interesante y que ha sido un aprendizaje, es decir, que vemos esto como un recorrido. Al final no dejamos de ser una organización que desde lo ambiental ha incorporado toda esta perspectiva para poner en el centro la vida y que sobre esto, de alguna forma, las soluciones no avancen. El ecofeminismo desde el año pasado, si bien ha ido un poco evolucionando, pero es la primera vez que Greenpeace lo reconoce como uno de los principios fundamentales de su plan estratégico. Y la buena noticia, o yo creo que algo de lo que sí que estamos orgullosos y orgullosas en España, es que somos una de las oficinas de Greenpeace que lidera esto también en el ámbito internacional y que, junto con la dirección ejecutiva de Greenpeace a nivel mundial, internacional, pues somos una de las oficinas que está tirando también de este carro, ¿no? Yo creo que con mucha, bueno, a veces con más voluntad que acierto, ¿no?, como se suele decir, pero sí que hacemos estos esfuerzos por trabajar en los distintos planos. Y yo creo que hasta aquí, si hay alguna pregunta, pues encantada. Bueno, Cecilia Carballo de La Riva, que antes no lo he dicho, es directora de programas de Greenpeace. Bueno, lo que queda claro y lo que en todo este acto queríamos, ahora va a hablar Cristina, dejar claro es que el ecofeminismo se incorpora de pleno derecho a las líneas de trabajo del Instituto de la Mujer, porque hoy día no se puede entender el feminismo sin el ecofeminismo, en tanto que la crisis climática está generando una nueva una amenaza para la vida humana en el planeta y la generación de nuevas desigualdades en general, desigualdades de clase que inciden evidentemente sobre las clases más pobres y los países más pobres, pero también tiene una perspectiva de género evidente y está generando un factor o un vector de nueva desigualdad de género. Y bueno, Cristina Alonso Saavedra es responsable de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra y nos va a hablar, o le voy a preguntar por la transición energética desde una perspectiva ecofeminista y si puede poner algún caso concreto donde poder aplicar el enfoque de género aquí en España desde su punto de vista de, como digo, de la desinfección.
Bueno, pues muchísimas gracias también por hacernos partícipe, ¿no?, amigos de la Tierra, a este inicio, ¿no?, de esa línea de trabajo donde hay una confluencia por fin y que tanto esperábamos, ¿no?, como se ha puesto de relieve entre políticas climáticas, políticas feministas. Así que, bueno, desde aquí la enhorabuena y deciros que bueno, que lo tomamos como un compromiso político y que estaremos ahí acompañando en todo lo que podamos. Y bueno, dicho esto, me centro ya en mi presentación. Como se ve perfectamente a través del informe, ¿no?, de género y cambio climático, y como además está siendo ampliamente demostrado y denunciado, la emergencia climática que estamos viviendo no es simplemente un problema de exceso de CO2 que haya que atajar con la electrificación de la economía. Tampoco es un problema en el que todas las personas somos igualmente responsables, ni todos los países, ni todas las comunidades, ni que sus impactos son indiscriminados, ¿no? Más bien, también como lo comentaba Cecilia, la emergencia climática está ligada a una dinámica de poder que se sustenta en un sistema que es capitalista, que es patriarcal y que atenta contra la vida de todo el planeta como estamos viviendo. Y por ende también a las personas, y afecta a unas más que a otras. Ejemplo, ¿no?, esos países del sur que tienen unos mayores impactos diferenciados, ¿no?, por la emergencia climática, y sin embargo no tienen ni la mínima, o sea, tienen un impacto de responsabilidad, pero no llega al nivel de responsabilidad que tenemos los países del norte, ¿no? Por ejemplo, y claro, y ahí aparecen ya las mujeres, ¿no?, como hemos estado viendo que reciben más impactos, y además estos impactos son diferenciados, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de colocarlas tampoco en el papel de víctimas, también como hacíamos referencia, sino que son precisamente esos marcos discriminatorios y de impactos diferenciados los que hacen que se construyan experiencias de supervivencia únicas que transforman a las mujeres como poderosas agentes de cambio y capaces de hacer contribuciones significativas a la acción climática y cruciales en el logro de un futuro resiliente. Por eso yo entiendo que el mayor reto aquí estará no solo incorporar esos impactos diferenciados, sino, como venimos comentando, hacer que la participación de las mujeres en estas acciones climáticas, las políticas, etcétera, sea realmente efectiva. Y bueno, como se explica a lo largo del informe, y como ya sabemos perfectamente, la emergencia climática implica muchísimos sectores, de hecho es transversal a todos, ¿no? Hablamos de agricultura, de industria, de transporte, de sanidad, etcétera, y todo ello debe ser abordado desde un enfoque ecofeminista. Yo, como decía Beatriz, me voy a centrar en lo que se llama transición energética, lo voy a intentar hacer desde una perspectiva ecofeminista, entre otras cosas porque es mayormente a lo que me dedico y donde tengo mayor conocimiento, y además lo voy a hacer porque creo que hay dos elementos claves, ¿no? Cuando pensamos en transición energética, pensamos en energía, pensamos en electricidad, pensamos en kilovatios, y parece que todo se centra, ¿no?, en cómo producir esa electricidad a partir de los recursos naturales, y además en un entorno muy masculinizado, ¿no? Y por otro lado, porque cuando pensamos también en transición, pues pensamos en esa transición ecológica verde, y aquí aparecen, ¿no?, las tecnologías verdes y también pues caemos en esa falsa neutralidad que tienen las tecnologías, y parece, ¿no?, que el discurso dominante es llegar a esa transición verde, y con eso pues ya sería la solución, ¿no? Entonces, si ampliamos la mirada y lo hacemos desde una perspectiva ecofeminista, a través de esa confluencia entre el ecologismo y el feminismo, pues nos damos cuenta que nada más lejos de la realidad, ¿no? Por una parte, desde el ecologismo denunciamos que el actual modelo energético, que está basado en combustibles fósiles, está estrechamente vinculado a un modelo económico basado en el crecimiento limitado, lo cual invisibiliza los límites del planeta, y su superación nos está llevando casi que ya, ¿no?, al colapso ecosocial. Yo creo que esto es algo ya asumido. Por otro lado, también somos conscientes de que el consumo energético, y aquí me refiero sobre todo al consumo energético del norte global, que tenemos, ha sido posible a partir del expolio de territorios y de los colectivos humanos más vulnerables de unas sociedades que vienen atravesadas por múltiples opresiones y ejes de desigualdad. Esto es, abusos que se cometen sobre unas bases de racismo y clasismo que han sido históricamente reconocidos. Sin embargo, aún cuesta identificar aquellos que se cometen en el seno de un sistema patriarcal.
Y aquí es el ecofeminismo, a través de esa confluencia, como ya digo, entre el ecologismo y el feminismo, pero sobre todo a partir de los aportes de la economía feminista, el que visibiliza el hecho de que el sistema en general y el sistema energético en concreto, si bien necesita de unos flujos energéticos a partir de los llamados recursos naturales, también necesita de forma crucial y de forma insoslayable otros flujos energéticos a través de cuerpos feminizados que, bueno, que a través de los roles de género, división sexual del trabajo, etcétera, pues se encargan de llevar cantidades ingentes de trabajos de cuidado y sosteniendo la vida, ¿no? La vida en su conjunto y, por tanto, también el sistema energético, ¿no? Y denuncia también que esos flujos energéticos también tienen límites que son físicos y emocionales, y que su superación está dando lugar a la grave crisis de cuidados a nivel mundial que todas conocemos y crisis que hemos visto y hemos vivido y acabamos de comentar aquí que se ve acuciada y que se ha visto acuciada, ¿no? con la crisis de la pandemia, ¿no? Con la crisis del COVID se ha producido una mayor vulnerabilidad de la población, lo que se ha traducido en una mayor necesidad de trabajos de cuidado que han recaído mayoritariamente en las mujeres, como así también se indicaba en otros informes del Instituto de la Mujer sacados, ¿no?, a este respecto. Claro, esto tiene unas consecuencias, además de la propia injusticia implícita y el agotamiento, significa también falta de tiempo para poder participar en procesos que van a ser decisivos. O sea, en procesos en generales, pero también procesos como políticas, ¿no?, energéticas, políticas climáticas, etcétera. De hecho, el mes pasado se publicó un artículo en el cual se denunciaba, se visibilizaba que, bueno, que durante la pandemia y a causa del confinamiento, pues se denunciaba, como ya digo, la casi desaparición de las mujeres científicas de los medios de comunicación. Es decir, las publicaciones científicas se habían aumentado en general, incluso hasta en un 50% en ramas específicas. Sin embargo, las publicaciones realizadas por mujeres prácticamente habían desaparecido. Entonces, esto que a priori pues puede parecer, ¿no?, algo anecdótico o puntual, pues tiene unas consecuencias nefastas a la hora de construir esta transición justa. Es decir, significa que durante época de crisis y que vamos a vivir más, ¿no?, debido a la emergencia a la emergencia climática, pues las mujeres, las pocas mujeres que han podido ya, que están participando en la producción de conocimiento científico, por tanto en el discurso científico y por tanto en las políticas y acciones que se toman a partir de ahí, pues vuelven a las esferas domésticas porque, una vez más, ¿no?, ese papel de cuidadoras otorgadas a través de roles de género y división sexual del trabajo las hace volver a esa esfera doméstica y casi el 100% del tiempo lo tienen que invertir en esos trabajos de cuidado. Entonces, bueno, esto creo que es muy importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos, ¿no?, de transición energética, también hablamos de, bueno, pues de esa transición hacia un modelo energético donde la tecnología renovable tenga un papel preponderante y crucial, es importantísimo, pero sin embargo también sabemos que estas tecnologías no van a ser capaces de mantener la actual demanda energética que tenemos. Vamos a tener que vivir sí o sí con menos recursos, sí o sí con menos energía, con lo cual esto nos va a llevar también a escenarios, ¿no?, donde la población se va a hacer más vulnerable, vamos a necesitar cuidarnos más. Y, por tanto, la forma en que lo hagamos va a ser también crucial, ¿no? Y esto tiene que pasar por una revalorización del trabajo de los cuidados, un reparto justo y equitativo del reparto, como ya digo, del trabajo de los cuidados, porque si no las mujeres pues no vamos a participar en esa. Y esto, claro, esto tiene que aparecer también, ¿no? Es como yo digo, esa confluencia de las políticas climáticas con las políticas feministas. En este sentido, la propuesta ecofeminista considera la energía como un derecho social y, por tanto, es imprescindible el priorizar su uso para abastecer de manera equitativa las necesidades básicas de toda la población. Y para ello habrá que preguntarse, o nos preguntamos, ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué necesidades sociales tenemos? ¿Cuáles son los trabajos que están sosteniendo la vida? ¿Y cuáles son los necesarios para garantizar vidas dignas a toda la población? Con lo cual, abastecer estas necesidades y trabajos debería ser la prioridad esencial en la distribución energética por encima de la obtención de beneficios, ¿no?, económicos. Claro, para dar respuesta a estas preguntas es importante, necesario, vital, incorporar voces de las comunidades del sur, de los colectivos más vulnerables y sobre todo y especialmente de las mujeres, ¿no? Porque
como ya digo, ese papel de cuidadoras que se nos otorga a través de los roles de género, la división sexual del trabajo, pues también hace que sean precisamente las mujeres las que tengan conocimientos detallados y exhaustivos de cuáles son las necesidades energéticas de sus familias, de sus barrios, de sus comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería, ¿no?, o sea, lo que llamamos poner la vida en el centro. Entonces, en este sentido, y por aterrizar un poco, ¿no?, de una forma más concreta todo este contexto que estoy planteando, desde Amigos de la Tierra a nivel internacional tenemos un área de trabajo que se llama Desmantelamiento del Patriarcado y Justicia de Género. Y creemos que es muy importante, ¿no?, transversalizar ese trabajo a todas las áreas en las que trabajamos, entre ellos la energética. Entonces, hay un proyecto que empezó en el 2003 en Palestina, en la Franja de Gaza, que ya he sabido, ¿no?, la situación que se vive allí. Entonces pues tenían como de media unas 3 o 4 horas de suministro energético a lo largo del día, con lo cual la vida era muy precaria, era muy difícil, era muy complicada y especialmente para las mujeres. Entonces, se está haciendo unos trabajos con las comunidades directamente, se están instalando unos paneles fotovoltaicos, con lo cual ya tienen luz, ya tienen pues una mejora, ¿no?, en las condiciones de vida, pero sobre todo, y aquí es donde, ¿no?, pongo el foco importante, que se han llevado a cabo paralelamente trabajos de capacitación, de participación, etcétera, con enfoque de género. De tal manera que se ha hecho partícipe también a las mujeres y han llegado a liderar estos proyectos. Esto se traduce no solo en esa mejora, ¿no?, a través de otorgar suministros energéticos, sino en ese empoderamiento de las mujeres, que al final no va a haber reinvertir esos roles de poder, esos roles de género, que al final también se repercute en el bien de la comunidad y, por supuesto, ¿no?, el de las mujeres. Entonces, así para ir terminando, yo lo que quería era, como conclusión, y ahora pongo un ejemplo concreto de lo que podemos hacer aquí en el Estado español, he pretendido resaltar la necesidad imperante de esa confluencia de políticas feministas, acciones feministas con políticas climáticas y energéticas, ¿no? Entonces, el informe presentado, el inicio de trabajo, ¿no?, de esta línea de trabajo donde está la Oficina de Cambio Climático, el Instituto de la Mujer, es un compromiso claro político y es urgente y necesario y yo creo que el gran reto, ¿no?, también como estamos comentando, es las acciones necesarias, el desarrollo normativo necesario, los mecanismos necesarios para que hagan una participación real, ¿no?, de las comunidades, de las mujeres. Y eso pasa por sí o sí por y vuelvo e insisto, por una revalorización del trabajo de los cuidados, una redistribución justa del trabajo de los cuidados, y una cooperación pública ciudadana o pública comunitaria, donde se cuente con las organizaciones de base que ya están trabajando en estos temas, que tienen muchísimas propuestas y que para esa transformación del sistema, ¿no?, de empoderamiento ciudadano, etcétera, pues tienen también mucho que aportar. Entonces, esa cooperación desde lo público y los ciudadanos. Aquí tenemos muchas, la red de ecofeministas, Feministas por el Clima, red de mujeres por una transición energética ecofeminista, asociaciones de mujeres rurales, asociaciones de amas de casa, AMPA, mujeres rurales, etcétera. Hay un mogollón y es necesario, ¿no? Entonces, antes de terminar, ejemplo concreto de qué se puede hacer aquí en el Estado español. Ahora mismo, Valvanera, esto lo conocerá muy bien, hay un elemento que creo que es bastante clave, ¿no?, que es las comunidades energéticas. Esto es una modificación de la legislación europea, que ya se está trabajando aquí en esa legislación en nivel español, que otorga derechos a la ciudadanía, a colectivos, a instituciones, a ciudades, etcétera, para poder producir su propia energía, gestionarla, almacenarla, distribuirla, etcétera. Es un marco normativo, ¿no?, un marco que al final es de redistribución del poder, ¿no?, es crear desde lo local hasta lo global y empoderamiento ciudadano frente al poder de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, es algo muy importante y que sería también muy importante y muy necesario, pues precisamente en ese desarrollo normativo, elaborar estrategias, elaborar mecanismos, acciones necesarias para que la participación dentro de esas comunidades energéticas de las mujeres sea realmente efectiva. Porque claro, aquí, vuelvo y repito,
la falsa neutralidad de la tecnología, ¿no? La tecnología es conocimiento, el conocimiento es poder. Entonces, si no se hace desde una perspectiva de género, las mujeres pues no participan de la misma manera y al final estos proyectos pues terminan siendo liderados por hombres, terminan siendo capacitados en tecnología los hombres, etcétera, y sin darnos cuenta profundizamos más en las relaciones de género, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, como conclusión, ¿no? La importancia de incorporar todas estas medidas, la importancia de esta confluencia de políticas feministas, de políticas energéticas, y a partir de ahí, pues ya te digo, no solo será factible un cambio de sistema, sino que se podrá revertir las relaciones de poder y, por tanto, el papel de las mujeres y las comunidades. Así que nada, muchas gracias. Bueno, en realidad yo tomo la palabra simplemente para despedir. Muchas gracias, Cecilia, Valvanera y Cristina. Muchas gracias a todos y a todas las que nos habéis visto en directo. Este pequeño acto ha sido un acto pues muy querido para el Instituto de la Mujer, en el sentido que inaugura esa nueva línea de trabajo y abre un canal también de participación con otros organismos y administraciones públicas, desde luego, en el tema del clima, del cambio climático, de la transición energética, pero también con las organizaciones sociales y con el activismo ecofeminista y ecologista, que creo que no se puede entender hoy la lucha feminista y la lucha por la igualdad de género sin esa parte ecofeminista y por la lucha por la justicia climática, ¿no? que tiene que incluir necesariamente a esa parte pues olvidada, que si no tenemos cuidado siempre tiende a olvidarse esa parte de la humanidad que somos las mujeres, ¿no? Que somos no una parte de la humanidad, sino aspiramos a representar también a la humanidad en su conjunto, como el pensamiento androcéntrico hace a menudo con los hombres. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, y que este ha sido un acto, bueno, pequeño, pero pensamos que importante, y que haremos otros muchos en este sentido. Muchísimas gracias.